Buenas noches, mi nombre es Patricia González Mosquera. Me desempeño como docente de matemáticas en la institución educativa Agustín Nieto Caballero de Cali. A continuación les voy a contar cuál ha sido el camino recorrido en la construcción y aplicación de la secuencia didáctica que pudimos elaborar durante el proceso de formación en la licencia y en la maestría. Lo primero que hicimos fue detectar un problema. ¿Cuál era el problema? Los estudiantes estaban teniendo desempeños muy bajos en el área de álgebra. Esta secuencia la organicé en el grado octavo en la sede Marino Rengifo Salcedo. Entonces, ellos tenían desempeños muy bajos en el área de álgebra. Hay muchos que no les gustaban las matemáticas. Tenía yo que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago para que a ellos les interese la clase de álgebra, que le encuentren sentido y de pronto una aplicación útil para su vida? Hay muchos que lo único que dicen es que a mí no me gustan las matemáticas. Entonces uno se encuentra con esta situación y le produce algo de frustración porque dice, bueno, en la medida en que a los estudiantes no les interese el trabajo que se está desempeñando, pues no va a haber como una buena relación con el conocimiento que van a adquirir, porque sencillamente no van a estar atentos, activos y explorando y participando. Entonces, desde ese punto de vista, también entró en juego el papel de algunos estudiantes que me preguntaban, profesor, ¿esto para qué me va a servir? Si yo voy a ser futbolista o si yo voy a ser comerciante. Entonces no le encontraban como ninguna aplicación en ningún sentido y había que empezar a decirles, bueno, la aplicación de las matemáticas en la vida útil está reflejada en el cálculo de porcentajes que usted tenía que hacer, en el cálculo de áreas cuando usted vaya a ser un constructor. Si usted dice yo no quiero estudiar nada, yo quiero dedicarme a construir, pues entonces también en eso. Si usted va a estudiar una carrera profesional, hay muchas carreras que requieren de las matemáticas porque dicho pensamiento matemático es importante en diversas áreas. Pero sin embargo hay algunos que seguían diciendo, ¿eso para qué si esto para mí no tiene ningún significado? Entonces, desde ese punto de vista, el estudiante es una parte importante porque son los receptores de las actividades y finalmente es a quien uno quiere como tener a gusto y que sea activo en el trabajo que se realiza diariamente. En este caminar no ha sido fácil decir que entramos a la clase y todo se desempeña conforme a lo planeado, no porque aparecen situaciones ajenas a la clase, problemas de convivencia, algún conato de riña, algún desacuerdo entre ellos. Entonces hay que parar la parte cognitiva e empezar un trabajo formativo. Entonces hay que empezar a dialogar con las situaciones, que los estudiantes caigan en cuenta cuál ha sido el error que ha tenido, que haya acciones correctivas o inclusive disuasivas, porque hay momentos en que ellos definitivamente salen de control, están en el colegio de formación y para eso estamos ahí. Entonces, eso hace pensar, hace buscar, bueno, ¿cuál es la estrategia que me va a funcionar mejor aquí? ¿Cuál es la razón para que este muchacho haya reaccionado de esa forma? ¿Y qué será lo que yo puedo aplicar aquí? ¿Cómo le hago entender que su comportamiento no estuvo bien, pero también que su comportamiento no nos permitió evolucionar en la clase como teníamos pensado? Una vez solucionadas estas dificultades de salón y pudiendo continuar, empezamos a adentrarnos en lo que la institución nos ofrece. Que cabe aclarar que cuando se empezaron a implementar estas actividades de la secuencia, hubo mucha mayor interacción de los muchachos, hubo un mejor entendimiento entre ellos y además hubo también mucha camaradería. Los estudiantes se apoyaban unos a otros y se veía mucho más fácil el fluir de la clase en cada uno de los aspectos. Con respecto a lo que la institución exige, hubo mucho apoyo de su parte en cuanto a las directivas, a la estrategia que se planteó, pero también estaba como la presión de decir, bueno, tenemos unos lineamientos que el ministerio nos envía, tenemos que cumplir con ellos, cómo va la planeación, cómo va la programación. Entonces, en ese sentido, uno está por un lado queriendo sacar determinado trabajo con base en la estrategia planteada, pero también está por el otro lado pendiente de si estoy cumpliendo con lo planeado previamente en las semanas de desarrollo institucional. Pero es importante también saber que estamos pendientes de cumplir con las pruebas saber, esas pruebas externas que nos miden y que de una u otra forma presionan el trabajo que realizamos dentro de las instituciones. Entonces ahí uno decía, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer en el aula para poder tener buenos resultados en las pruebas saber? Porque por un lado nos están midiendo la calidad con el desarrollo de estas pruebas
Y por otro lado, estamos diciéndole a la sociedad, bueno, nosotros qué estamos haciendo, cuál es el tipo de muchacho que estamos entregando, ¿será que los que quieren y aspiran a ir a la universidad, será que sí les estamos cumpliendo? Cuando tienen unas pruebas bajas, uno se desconcierta en determinada forma. Creo que el estudiante y el padre de familia también de alguna u otra forma siente que le hemos fallado. Entonces uno, ante esa presión del medio, uno empieza a querer pensar qué será lo que tengo que hacer para que estos resultados sean mejor y que los objetivos se logren. Entonces por eso es que el profesor se vuelve un mediador y un generador de ambiente de aprendizaje. ¿Por qué un mediador? Porque está uno buscando, y en las estrategias planteadas hoy por hoy, ya no es el profesor el centro del conocimiento, sino que sabemos que el conocimiento está ahí y uno es también una parte que facilita el conocimiento. Y el generar los ambientes de aprendizaje es muy importante, porque a partir de eso se va a dar una mejor dinámica de la clase, se va a dar una mejor estructuración de las actividades y por lo tanto se van a alcanzar con mucha mayor facilidad cada uno de los objetivos. Entonces, al haberse abocado en de esas situaciones, uno empieza a hacer una reflexión de la práctica. Uno dice, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sí? ¿Qué les gustaría a mis estudiantes? ¿Dónde hay casos exitosos donde yo pueda ir a consultar y sepa que para esta temática trabajada en el álgebra, ellos han podido desarrollar las competencias que hoy por hoy nos están exigiendo? Y entonces uno empieza a indagar, y esas son las acciones que se empezaron a implementar: el indagar, el investigar, el cambiar las prácticas. ¿Por qué el cambiar las prácticas suele ser tan importante? Porque muchas veces los estudiantes se quejan y salen con la palabrita, ¡ay! Lo mismo de siempre. Entonces hay necesidad de que uno les muestre una cosa distinta y eso va a llamar su atención. En el momento en que uno los enganche con actividades nuevas, con planteamientos diferentes y con cosas de su interés, pues vamos a lograr que haya un estudiante dispuesto, que haya un estudiante con una capacidad de recepción mayor, porque no tiene esa barrera que le produce la jartera o el aburrimiento de estar contando con las cosas de siempre, sino que hay algo nuevo por explorar, y los muchachos hoy por hoy son muy dados a la innovación, a lo que hay nuevo les llama la atención. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a cambiar las prácticas, empieza a ver resultados, y cuando uno empieza a ver resultados, uno empieza a pensar, bueno, si yo puedo innovar con esta actividad, vamos a mirar cómo es que voy a desarrollarla en el tiempo que tengo. Entonces, cuando empezamos a mirar esas actividades con respecto al tiempo, empezamos a sufrir muchas veces, porque se atraviesan determinadas actividades que no estaban programadas desde el principio, que la Secretaría de Educación de pronto nos mandó una capacitación tal día, o que en la institución se va a hacer esta izada de bandera porque así lo determinó algunas de las directivas, que tenemos que ir a trabajar en tal o cual proyecto. Entonces, cuestiones que tenía uno planeadas para ese día no se pueden hacer porque sencillamente hay otros aspectos que hay que atender y no se puede trabajar en ese momento con los muchachos. Entonces, esas cositas a uno a veces como que lo desilusionan o lo desesperanzan, pero lo importante es que cuando uno empieza a ver resultados, cuando uno empieza a notar que se está viendo los frutos del trabajo, aparece la carita feliz. Hay felicidad en nosotros porque podemos decir, bueno, ya tuve éxito con esto, ¿cómo los podemos repetir? Ha habido una secuencia, entonces aparecen muchas ideas al aplicar la secuencia. Uno dice, yo ya vi que esto funcionó, ya vi que el trabajo por aquí es con los muchachos, y además pensé en el momento de la secuencia y dije, bueno, para que no se me pierdan datos de esto, voy a llevar una bitácora. Entonces cada cosita que voy haciendo la voy registrando, cómo reaccionó el muchacho, cómo se dio la interacción, cómo estuvo la parte afectiva, esto sí le emocionó, le entusiasmó, o por el contrario veo muchachos por allá desmotivados, que fue lo que nunca ocurrió. Siempre vi los muchachos enfocados, hasta lograron decirme, Pati, estuvo muy chévere la clase, repítela, que son clases de estas las que a nosotros nos gustan. Entonces, una vez determinadas qué actividades de la secuencia didáctica habían gustado a los muchachos, cómo era la interacción, en qué momento se veía como más agradable la clase, pudimos empezar a pensar, bueno, hay que guardar toda esta información, y para ello pensé en llevar una bitácora. En mi bitácora anotaba todas las actividades, pues uno las tiene programadas, pero la interacción que pasó, qué ocurrió, cómo se sintieron los muchachos, qué tan rápido hicieron esto, qué tan pronto, qué también trabajaron con determinado material, y eso permitió tener información para poderlo utilizar en resultados futuros.
Básicamente esto fue el caminar hasta aquí. Quiero saber si tienes alguna pregunta al respecto. Me parece que tu proceso está completamente claro, pero una de mis grandes inquietudes es la secuencia. ¿Cuál sería el paso a paso? Yo entiendo que hiciste en cada parte, pero ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Cuál sería el número 1, el número 2, el número 3? Bueno, yo, de acuerdo a lo que te entiendo quieres saber cómo en qué consistió la secuencia, ¿sí? ¿Cómo empezaste? ¿Qué siguió? ¿Cuáles fueron? Lo primero que se hizo en la secuencia fue, como quise enfocarme en la factorización, específicamente a la factorización de trinomios, entonces lo primero que hicimos fue una identificación de los trinomios. ¿Cómo lo identificamos? A cada uno les pasó en 5 trinomios en un papelito, entonces iban a clasificar si eran binomios, si eran monomios, si eran trinomios, o sea, qué tipo de expresión algebraica era. Entonces, una vez ellos tenían identificados sus trinomios, entonces en una tablita iban a llenar las partes del trinomio, cuál era el coeficiente, cuál era el exponente, cuál era la variable. Y luego, con esos trinomios, empezamos a organizarlos, cuáles se podían resolver por determinado método. Entonces, cuáles eran trinomios cuadrados perfectos o cuáles eran de la forma ax al lado más bx más c. Y con esos empezamos a hacer el planteamiento geométrico. Entonces, ¿cómo yo de este trinomio puedo hacer un planteamiento geométrico y lo puedo expresar como una suma de áreas? Y después vamos a empezar, esa parte de la que está pendiente, vamos a empezar a mezclar con algunas TIC este procedimiento y vamos a crear hasta una página web donde ellos mismos la alimenten y puedan crear sus tipos de ejercicios. Y otra inquietud es, ¿qué fue lo que más se te dificultó en todo este proceso? Lo más difícil en todo el proceso fue el inicial, el uno plantear la secuencia. Ya teníamos acotado el tema, entonces uno definir, bueno, qué es lo que voy a hacer, cuáles son las actividades y si esta secuencia sí cubre bien los pasos de la acción, de reproducción, de cada una de las competencias, cuál es la competencia que estoy desarrollando. Entonces me centré mucho en la competencia comunicar, representar y resolver.